Mi prometida decidió tomarse un descanso de mí para viajar por Europa con sus amigos de la universidad, pero ahora ni ella ni sus amigos descansan pidiéndome otra oportunidad. Hola, usuarios de Reddit, voy a contarles acerca de la historia con mi prometida. Necesito saber qué piensan al respecto ya que tengo muchos sentimientos con los que no puedo sentirme tranquilo. Para que puedan entenderlo, mi prometida y yo llevábamos 5 años juntos y casi 3 comprometidos. Todo iba bien, o al menos eso creía. Ya teníamos fecha de boda, todo estaba reservado y pensé que estábamos en la misma sintonía. Pero estaba equivocado. Hace unas 6 semanas, ella me dijo que iba a hacer un viaje por Europa con sus antiguos amigos de la universidad. Según ella, era una oportunidad única en la vida o algo así. Me pareció bien, no iba a impedirle que se fuera de viaje con sus amigos. De hecho, la llevé al aeropuerto, la ayudé con sus maletas, le di un beso de despedida y le deseé que la pasara bien. Y justo en ese momento me lo soltó y me dijo, necesitamos tomarnos un descanso. No es que se sentara conmigo a hablarlo antes. No. Lo dijo así, de la nada, mientras caminábamos hacia la fila de seguridad, como si no fuera gran cosa. Recuerdo que pensé, ¿qué significa un descanso? Pero antes de que pudiera responderle o hacerle preguntas, ya estaba entrando en la fila, despidiéndose con la mano, y eso fue todo. Al principio ni siquiera lo procesé. Volví al auto y manejé a casa pensando que tal vez solo había sido un comentario extraño porque estaba nerviosa por el viaje. Pero luego intenté llamarla para ver cómo estaba, y bloqueado. Así, sin más. No podía llamarla, ni mandarle mensajes, nada. Revisé sus redes sociales por si había publicado algo sobre el viaje. Bloqueado ahí también. Ahí fue cuando entendí que lo del descanso no había sido solo un comentario. Hablaba en serio. Se fue a Europa y simplemente me cortó de su vida sin siquiera hablarlo conmigo para darme alguna explicación. Intenté esperar unos días, pensando que tal vez se calmaría o que se daría cuenta de lo absurdo que era todo esto. Pero después de 5 días de silencio total, lo tuve claro, la boda se cancelaba. ¿Y sabes qué? Me sentí bien con esa decisión. ¿Por qué iba a estar con alguien que cree que puede desaparecer cuando le da la gana? No iba a quedarme esperando a que decidiera cuando quería estar en una relación otra vez. Para nada. Ella tomó su decisión, así que yo tomé la mía. Cancelé todo, el lugar, el catering, las flores, todo lo que habíamos planeado para la boda. Le puse fin a todo. Pero no me quedé ahí, fui un paso más allá y decidí que tampoco se mudaría conmigo. Se suponía que eso pasaría en marzo, pero no. Cuando regresara de sus vacaciones, tendría que resolver sola su situación, porque conmigo no iba a ser. Pasaron semanas sin saber nada de ella. Ni un mensaje, ni una llamada, nada. Hasta que un día, de la nada, me llamó. Ni siquiera supe que era ella al principio, porque usó otro número o algo así. Me dijo que volvía el jueves por la mañana y hasta me dio los detalles de su vuelo, como si eso me importara, como si todo estuviera bien, como si no me hubiera ignorado por 6 semanas. Me quedé en silencio un momento y luego le solté, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? El silencio al otro lado de la línea fue oro puro. Ella no sabía qué decir. Tampoco le di oportunidad de explicarse. Simplemente la bloqueé, igual que ella lo hizo conmigo. Y con eso, se acabó. O al menos, eso pensé. Ese mismo día decidí que ya era momento de avisarle a la gente lo que había pasado, sobre todo porque la boda estaba cancelada. Teníamos un grupo de amigos y familiares en el que compartíamos cosas, así que simplemente envié un mensaje corto y escribí, solo para avisar que la boda se canceló, y también nuestra relación. Luego de eso no pensé que se volvería un tema tan grande, pero vaya que la gente tenía preguntas. Todos empezaron a preguntar qué había pasado, así que se los conté. Les dije que Sara se había ido a Europa, que decidió que necesitábamos un descanso sin siquiera hablarlo conmigo y que luego me bloqueó durante 6 semanas. Todos se quedaron en shock. Algunos incluso se enojaron por mí, lo cual, siendo sincero, se sintió bien. Nunca sabes cómo va a reaccionar la gente ante este tipo de noticias, pero fue bueno sentir que tenía apoyo. Sara finalmente decidió aparecer. Al principio, no dijo mucho, solo me pidió que la llamara para hablar sobre todo esto. Pero yo no estaba para eso. Le dije que si quería explicarse, podíamos hablar ahí mismo en el grupo. No le gustó la idea. Dijo algo como, esto es entre nosotros, no para los demás. Pero no, ella hizo esto público en el momento en que salió de mi vida sin decir una palabra. Intentó mandarme más mensajes, pero yo solo le respondía con lo mínimo. No tenía ganas de escuchar sus excusas. Para las 6 de la tarde, ya me estaba rogando que la recogiera del aeropuerto para que pudiéramos hablar.
Como si nada hubiera pasado. Le dejé claro, ese era tu plan, no el mío. Nada de esto fue mi plan. Y lo decía en serio. No iba a salir corriendo como un idiota después de todo lo que hizo. Para ser honesto, una parte de mí aún esperaba que dijera algo que hiciera que todo tuviera sentido. Quería creer que había una razón, algo que justificara la forma en que me trató. Pero con el pasar de las horas, me di cuenta de que eso no iba a pasar. No iba a llegar con una gran disculpa ni con alguna explicación que cambiara las cosas. Ella tomó su decisión, y yo tenía que aceptar eso. Así que en los días siguientes, me enfoqué en recuperar el control de mi vida. No iba a dejar que esto me destruyera. Revisé nuestras cuentas compartidas para asegurarme de que todo estuviera separado y, sí, cambié las cerraduras de mi apartamento. Lo último que necesitaba era que apareciera sin avisar, creyendo que podía volver como si nada. Ya estaba harto de eso. Incluso empecé a buscar viajes por mi cuenta. Si ella pudo irse a Europa por 6 semanas, ¿por qué yo no podía tomarme un tiempo para mí también? Después de todo lo que me hizo pasar, me lo merecía. Y bueno, así están las cosas ahora. En un par de días, ella regresará, pero no estaré esperándola. Que encuentre la forma de llegar a casa por su cuenta. Para mí, este capítulo está cerrado y es hora de seguir adelante con mi vida. Ahora déjame contarte lo que pasó después, porque las cosas se pusieron bastante locas. Después de aceptar que la boda se cancelaba, supe que era cuestión de tiempo antes de que Sara intentara contactarme de nuevo. Estaba preparado para eso. Lo que no esperaba era lo rápido que intentaría hacerse la víctima. Todo empezó cuando recibí un mensaje de Emily, una amiga en común. Siempre ha sido honesta conmigo, pero esta vez noté que dudaba un poco, como si no quisiera meterse en el asunto. Aún así, me mandó una captura de pantalla de otro grupo en el que, obviamente, yo no estaba. Era Sara, hablando con sus amigas y tratando de hacerme quedar como el exagerado. ¿Puedes creerlo? Decía que estaba estresada por la boda y que necesitaba espacio para aclarar su mente. Incluso escribió, no quise que el descanso durara tanto, pero pensé que él lo entendería. Y luego soltó esta joya, solo necesitaba saber si estaba lista para casarme, pero él canceló todo antes de que pudiera hablar con él. Cuando leí eso, casi me reí. Bloqueó todas mis llamadas y mensajes durante 6 semanas y ahora dice que yo no le di oportunidad de hablar. No, así no funciona esto. Sentí la sangre hervir al ver cómo se hacía la víctima. Le estaba diciendo a todos que yo era el irracional, que había cancelado la boda por impulso. En ese momento, supe que no podía dejar que siguiera torciendo la historia para hacerme quedar como el malo. Así que decidí enfrentar el tema de frente. No iba a dejar que reescribiera los hechos a su conveniencia. Entré al grupo principal, donde todavía todos hablaban sobre la cancelación de la boda y trataban de entender qué había pasado. Era hora de aclarar las cosas. Escribí un mensaje que decía, miren, solo quiero que todos sepan la verdad. Sara decidió que íbamos a tomarnos un descanso sin hablarlo conmigo, me bloqueó por 6 semanas y ahora actúa como si esto fuera un simple malentendido. Cancelé la boda porque no iba a quedarme esperando a alguien que ni siquiera me respetó lo suficiente como para tener una conversación. Inmediatamente, la gente empezó a responder, apoyándome y diciendo lo mal que estuvo toda la situación. Sara se quedó en silencio en el chat por más de 1 hora, pero al final apareció con una excusa débil, diciendo que nunca pensó que esto llegaría tan lejos y que nunca quiso lastimar a nadie. Otra vez, sin asumir ninguna responsabilidad, sin una disculpa real, solo intentando salvar su imagen. Entonces, mi amigo Jake saltó y la confrontó ahí mismo, frente a todos. Dijo algo como, Sara, no puedes simplemente soltarlo de tomarse un descanso, desaparecer por semanas y esperar que todo esté bien cuando regreses. Así no funcionan las relaciones. La verdad, me alivió que alguien más lo dijera, porque ya estaba cansado de tener que defenderme. Y aquí es donde las cosas se pusieron interesantes. Megan, una amiga de Sara que siempre me pareció algo falsa, decidió defenderla. Empezó a decir que Sara había pasado por muchas cosas y que la presión de la boda podía afectar a cualquiera. Básicamente, intentaba hacer que Sara pareciera la víctima del estrés y la ansiedad. Y sí, entiendo que planear una boda puede ser estresante, pero vamos, eso no es excusa para bloquear a tu prometido y desaparecer por 6 semanas mientras te diviertes en Europa. Megan siguió diciendo cosas como, deberías haberle dado más tiempo para procesarlo todo. Tal vez actuaste demasiado rápido cancelando la boda. Ahí fue cuando perdí la paciencia. No iba a quedarme sentado escuchando a alguien que ni siquiera estaba en la relación decirme cómo debía manejar la situación. Le respondí, Megan, con todo respeto, no tienes idea de la mitad de lo que pasó. Esto no se trata del estrés de la boda.
Se trata de que Sara me bloqueó, me cortó completamente y no se molestó en hablar conmigo ni una sola vez durante todo el viaje. Lo intenté, la llamé, le mandé mensajes y nada. ¿Cuánto más tiempo se suponía que debía darle? ¿Otras 6 semanas? ¿Un año? Si Sara no quería estar conmigo, solo tenía que decirlo, pero en lugar de eso, desapareció y esperaba que yo simplemente la esperara. ¿Así no funciona esto? El chat se quedó en silencio después de eso. Creo que todos empezaron a darse cuenta de lo mal que estuvo todo. Incluso Megan no tuvo mucho más que decir después de eso. Pasaron un par de días y pensé que las cosas se calmarían, pero no. Recibí otra llamada, esta vez de la hermana de Sara, Rachel. Siempre nos habíamos llevado bien, así que pensé que tal vez solo llamaba para ver cómo estaba. Pero en cuanto atendí, fue directo al grano. ¿Por qué cancelaste la boda sin hablar con Sara primero? Me quedé en shock. No esperaba que Rachel tomara el lado de Sara, especialmente después de todo lo que le conté. Solo pude responder, Rachel, tu hermana me bloqueó. ¿Cómo se suponía que iba a hablar con ella si literalmente me cortó de su vida? Rachel no supo qué responder a eso, pero siguió insistiendo en que Sara estaba destrozada y que debía haber esperado a que volviera para hablarlo. Para ese punto, ya había tenido suficiente. Le dije a Rachel directamente, mira, entiendo que quieras defender a tu hermana, pero lo que hizo estuvo mal. No me dio opción en lo del descanso, y no voy a quedarme esperando a alguien que no me respeta. Si Sara quiere explicarse, sabe cómo contactarme, pero no voy a ser yo quien arregle esto. Rachel intentó decir algo más, pero simplemente le dije que tenía cosas que hacer y colgué. No iba a seguir teniendo la misma conversación con cada persona que Sara enviara a hablar conmigo. Esa noche recibí otro mensaje de Sara. Esta vez estaba disculpándose, bueno, más o menos. Dijo que lamentaba cómo habían salido las cosas, pero no asumió ninguna responsabilidad por las decisiones que tomó. Era una de esas disculpas a medias en las que intenta hacer ver que ambos tuvimos la culpa. No respondí, no tenía sentido. Ella tomó su decisión y ahora tenía que afrontar las consecuencias. No iba a seguir yendo y viniendo con esto. Después de eso, me aseguré de bloquearla en todas partes nuevamente, solo para evitar más drama. No me interesaba escuchar más excusas ni dejar que esto se prolongara más de la cuenta. Al final del día, me di cuenta de algo, esquivé una bala. Si así actuaba Sara cuando las cosas se ponían difíciles, ni me quiero imaginar cómo habría sido estar casado con ella. Me sentí mal por el tiempo perdido, pero me alegraba de que todo hubiera terminado antes de que empeorara. Ahora podía seguir adelante, y eso era exactamente lo que pensaba hacer. Actualización 1. Hola de nuevo, les traigo mi primera actualización para todos aquellos que preguntan, y antes de eso quería agradecer el apoyo de muchos. Después de todo el drama con Sara y sus intentos de hacerme sentir culpable para que reconsiderara la boda, cosa que no funcionó, pensé que todo se calmaría un poco. Pero no. No en mi vida. Resulta que aún me esperaba más de lo que imaginaba. Más o menos una semana después de haber bloqueado a Sara por última vez, recibí una llamada de un número que no reconocía. Estuve a punto de no contestar, porque ya no tenía paciencia para más problemas, pero por alguna razón lo hice y ¿adivinen quién era? La mamá de Sara. Sí, su mamá. ¿Qué demonios? Lisa, la mamá de Sara, siempre había sido de esas personas que eran súper dulces en tu cara, pero con una vibra pasivo-agresiva justo debajo de la superficie. Era el tipo de persona que te da un cumplido, pero de alguna manera lo hace sonar como una crítica. Ya saben a lo que me refiero. En fin, Lisa empezó la conversación como si nada hubiera pasado. Hola, cariño, ¿cómo estás?, me dice, como si no acabáramos de cancelar una boda y bloquear a su hija de mi vida. No iba a jugar su juego, así que fui directo al punto. Le dije que me encontraba bien y le pregunté qué sucedía. Ahí fue cuando empezó con la manipulación emocional. Oh, estábamos tan emocionados por la boda, y todo esto ha destrozado a Sara. ¿Sabías que ha estado llorando todos los días desde que volvió? Está hecha un desastre. No iba a dejar que me hiciera sentir culpable por Sara, no después de todo lo que hizo. Así que le respondí sin rodeos y le dije, Lisa, lamento que Sara esté triste, pero ella tomó sus decisiones. No cancelé la boda sin motivo, pero Lisa intentó hacerme creer lo contrario. Dijo que tal vez había reaccionado de manera exagerada, que Sara solo estaba nerviosa y que a veces las personas cometen errores cuando están estresadas. Me preguntó si no creía que debía darle una segunda oportunidad. No podía creer lo que estaba escuchando. Hablaba como si bloquearme por 6 semanas y desaparecer fuera solo un pequeño error sin importancia. No estaba dispuesto a aceptar eso. Esto no era solo por nervios. Sara me bloqueó de todo y se fue a Europa sin decir una palabra.
Eso no es algo que simplemente se deja pasar. Si tenía dudas, lo correcto era hablarlas conmigo, no desaparecer y dejarme en la incertidumbre. Pero Lisa no se dio por vencida. Insistió en que habíamos tenido una relación muy bonita durante años y que valía la pena intentar salvarla. Estaba segura de que cuando Sara me explicara todo, lo entendería. Su insistencia empezó a fastidiarme. Era evidente que no estaba escuchando nada de lo que decía. Solo le importaba convencerme de que volviera con Sara, sin considerar cómo me sentía yo. Traté de mantener la calma y le dejé claro que Sara tuvo 6 semanas para comunicarse conmigo y no lo hizo. Ya había tomado una decisión, la boda estaba cancelada y eso no iba a cambiar. Pensé que con eso terminaría la conversación, pero Lisa tenía una última carta. Me invitó a cenar con su familia para que habláramos del tema todos juntos. Como si esto fuera una simple discusión que se podía arreglar con una cena. Me pareció absurdo. Sabía que esto no llevaba a ninguna parte, así que simplemente rechacé la invitación y le dije que lo mejor era que todos siguieran adelante. Luego colgué. Parece que ahí debería haber acabado todo, pero al día siguiente recibí un mensaje del papá de Sara. Tom siempre había sido de esos tipos anticuados que creen que siempre tienen la razón. Nunca le caí bien, pero me toleraba porque estaba con su hija. Así que en cuanto vi su mensaje, supe que no iba a ser precisamente una conversación amistosa. Se lanzó directamente a decirme que estaba tirando por la borda algo bueno y que estaba arruinando la vida de Sara por no darle la oportunidad de explicarse. Incluso soltó un comentario que realmente me molestó, que los hombres no actúan así, que debía estar al lado de mi prometida y no salir corriendo al primer problema. Eso sí que me hizo enojar. Estuve al lado de Sara durante años, y después de todo lo que había pasado, así era como me trataban. No respondí al mensaje de Tom porque sabía que solo terminaría en una discusión sin sentido y, sinceramente, ya estaba harta del tema. Pero eso no fue lo peor. Un par de días después, recibí un mensaje de Sara. Había usado otro número para contactarme, y el mensaje era larguísimo, con varios párrafos. Me decía que lo sentía por todo, que nunca quiso hacerme daño y que se había dado cuenta de que había cometido un error. Según ella, estaba confundida con la boda y necesitaba tiempo para pensar, pero no sabía cómo decírmelo, así que entró en pánico y me bloqueó. Luego soltó la bomba, todavía quería casarse. Sí, después de todo esto, después de haberme bloqueado y desaparecido por 6 semanas, y de intentar culpar a los nervios de la boda, todavía esperaba que nos casáramos. Parecía vivir en un mundo de fantasía donde todo podía volver a la normalidad con una simple disculpa. Me quedé un rato mirando el mensaje sin saber bien qué responder. Una parte de mí seguía molesta, en realidad, la mayor parte de mí seguía molesta. Pero también había un pequeño rincón dentro de mí que sentía, no sé, tristeza, supongo. Pasamos años juntos, y así era como terminaba todo. No era la forma en que imaginé que acabarían las cosas, eso seguro. Sin embargo, cuanto más lo pensaba, más claro veía que esto no era algo que pudiera perdonar. No se trataba solo de la boda o del viaje a Europa, se trataba de confianza. Sara había roto esa confianza y ninguna disculpa o explicación podría arreglarlo. No podía casarme con alguien que pensara que desaparecer cuando las cosas se ponían difíciles era una opción válida. Así que hice lo que debía haber hecho desde el principio, bloqueé el número que había usado para escribirme, borré el mensaje y seguí adelante, esta vez de verdad. Después de todo eso, sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. Ya no estaba atrapada en los intentos de Sara por hacerme sentir culpable ni en la presión de su familia. Finalmente podía enfocarme en mí misma y en lo que quería para el futuro. Y, honestamente, se sentía increíble. Podría parecer que, después de bloquear a Sara y a su familia otra vez, las cosas finalmente se calmarían. Pero no, por supuesto que no. Eso habría sido demasiado fácil. Era como si no pudieran aceptar que la boda se había cancelado y seguían atacando desde todos los ángulos, como si intentaran desgastarme o hacerme cambiar de opinión. Un par de días después del último intento de Sara por contactarme, recibí un mensaje de otra persona. Esta vez era una de sus damas de honor, Katie. Nunca fuimos cercanos, aunque siempre había sido amable cuando salíamos en grupo. Pero era más amiga de Sara que mía, así que en cuanto vi su nombre, supe que algo tramaba. El mensaje empezó de manera inocente. Me preguntó cómo estaba, dijo que había escuchado sobre la ruptura. Pero no era ingenuo. Sabía que no me estaba escribiendo solo para ver cómo me sentía. Así que respondí con algo corto, como un simple sí. Estoy bien, simplemente lidiando con todo un día a la vez. Y entonces llegó el comentario que ya me esperaba, que debería escuchar a Sara. Otra vez con lo mismo. Me quedé mirando el teléfono por un momento, dudando si siquiera debía responder.
Parte de mí quería simplemente bloquear a Katie también y seguir adelante, pero sentí curiosidad. Quería ver a dónde llevaba esto, así que le pregunté por qué pensaba eso. Katie empezó con un discurso larguísimo sobre cómo Sara lo estaba pasando realmente mal, cómo había estado llorando todos los días desde que regresó de Europa y cómo tenía miedo de contactarme directamente porque pensaba que no la escucharía. Al parecer, Sara les había estado diciendo a sus amigas que había cometido un gran error, pero que no sabía cómo arreglarlo. Suspiré, sintiendo cómo la frustración volvía a subir. Ya había escuchado todo esto antes. Le di oportunidades a Sara para explicarse y no lo hizo. Me bloqueó por 6 semanas y después esperaba que todo estuviera bien cuando regresara. No era algo que pudiera olvidar así de fácil. Katie insistió, diciendo que Sara solo necesitaba espacio y que nunca quiso lastimarme. Pero cuanto más hablaba, más claro veía lo que realmente estaba pasando. Sara la había enviado a hacer el trabajo sucio, pensando que tal vez escucharía a otra persona. Ni siquiera tenía el valor de enfrentarme por sí misma. Ya había tenido suficiente. Le dije a Katie que apreciaba que intentara ayudar, pero que esto no era algo que pudiera arreglarse con unas simples disculpas. Se acabó, y punto. Podía notar que quería seguir insistiendo, pero no le di la oportunidad. La bloqueé en ese mismo momento. Y justo cuando pensé que por fin estaba en paz, recibí otro mensaje. Esta vez era de Mark, uno de los primos de Sara. No hablábamos desde hacía meses y de la nada, me escribía preguntando si podíamos encontrarnos para hablar de todo. Para ese punto ya estaba harta de que todos intentaran arrastrarme de vuelta al drama de Sara, así que estuve a punto de ignorarlo. Pero la curiosidad me ganó. Quería saber desde qué ángulo intentaría abordarme esta vez, así que acepté tomar un café con él. Cuando llegué a la cafetería, Mark ya estaba ahí, visiblemente nervioso. Nos sentamos y después de un poco de charla incómoda, finalmente fue al grano. Sabía que todo lo de Sara había sido un desastre, pero quería saber si había alguna posibilidad de arreglar las cosas. Casi me reí. No había nada que arreglar. Sara tomó sus decisiones y yo tomé las mías. Mark se removió en su asiento, incómodo, como si supiera que lo que iba a decir no me iba a gustar. Admitió que lo entendía, pero que Sara había estado diciendo que creía haber cometido un error y que, con el tiempo, tal vez podríamos intentarlo de nuevo. Dejé mi café sobre la mesa, tratando de mantener la calma. No tenía nada en contra de Mark, pero esto ya era demasiado. Sara había tenido su oportunidad. Cometer un error estaba bien, pero no fue solo un error. Me borró de su vida durante semanas, como si no existiera. Eso no era algo de lo que simplemente se pudiera volver. Mark asintió, pero era evidente que no estaba escuchando realmente. Insistió en que Sara hablaba en serio sobre querer arreglar las cosas, que estaba buscando la manera de compensarlo. Negué con la cabeza. Apreciaba que Mark hubiera venido e intentara ayudar, pero no iba a pasar. Si Sara quería seguir adelante, estaba bien, pero yo no tenía ningún interés en retomar donde lo habíamos dejado. Nos quedamos en un incómodo silencio por un momento, ambos sabiendo que esta conversación no iba a ninguna parte. Finalmente, Mark se encogió de hombros y dijo que lo entendía, que solo quería intentarlo. Terminé mi café, me puse de pie y le dije que apreciaba el intento, pero que se había acabado. Era hora de que ambos siguiéramos adelante. Me devolvió una sonrisa forzada y nos despedimos. Después de eso, pensé que tal vez, solo tal vez, esa sería la última vez. ¿Cuántas personas más podía enviar Sara después de mí? Pues, aparentemente, todavía no terminaba, porque al día siguiente recibí un mensaje nada menos que de su tía. Apenas conocía a esa mujer. Nos habíamos visto en un par de eventos familiares, habíamos intercambiado algunas palabras por cortesía y nada más. Así que cuando vi su nombre en mi teléfono, supe que algo andaba muy mal en el lado de la familia de Sara. Su tía empezó diciendo que había oído sobre la ruptura y quería saber cómo estaba. Para ese punto, ya estaba tan harta que fui directo al grano y le pregunté si Sara la había enviado. Su respuesta fue vaga, diciendo que no exactamente, pero que Sara lo estaba pasando muy mal y ella quería ayudar a mediar entre los dos. Casi lancé el teléfono al otro lado de la habitación. ¿Mediación? Le respondí que no había nada que mediar, que esto ya estaba terminado, y que no sabía cómo podía dejarlo más claro. Pero no se rindió. Me salió con que el amor vale la pena luchar y que no debería tirar a la basura años de una buena relación por un malentendido. Fue ahí cuando entendí que Sara probablemente le había estado contando a su familia una historia completamente diferente, haciéndome quedar como el que había exagerado todo. Ni siquiera me molesté en responder. La bloqueé y decidí que ya estaba. No más conversaciones, no más explicaciones, no más darles la oportunidad de arrastrarme de vuelta a ese desastre tóxico.
Esta vez, estaba realmente terminado. Después de eso, finalmente todo se calmó. No más mensajes, no más llamadas, no más familiares apareciendo en mi bandeja de entrada tratando de hacerme sentir culpable para volver con Sara. Se sintió bien, como si por fin pudiera respirar sin que su drama estuviera pesando sobre mí. Y, sinceramente, por primera vez en mucho tiempo, sentí que realmente estaba avanzando. Ya no esperaba disculpas vacías, ya no me quedaba pensando en lo que podría haber sido. Solo yo enfocándome en lo que venía después. Y eso era exactamente lo que necesitaba. Pero claro, la historia no podía terminar así de simple. Después de bloquear a Sara, a su madre, a sus damas de honor y prácticamente a toda su familia, cualquiera pensaría que todo quedaría en el pasado. Pero no. Sara tenía un último movimiento preparado, y fue el que me hizo darme cuenta de hasta dónde era capaz de llegar para tratar de recuperarme, o al menos, para salirse con la suya. Gracias a todos por leer. Actualización 2. Como todos intuyeron, esta situación no se calmaría. Un mes después de que todo pasó, recibí una carta. Sí, una carta real, como si estuviéramos en el siglo XIX. Casi no la abrí, porque ¿quién envía cartas en estos tiempos? Pero la letra me pareció familiar y pensé, ¿por qué no? Tal vez era el último intento de Sara. Honestamente, no esperaba nada fuera de lo común. Pero vaya, qué equivocada estaba. Abrí la carta y era un mensaje escrito a mano, larguísimo, de varias páginas. Sara derramaba su corazón diciendo que me extrañaba, que lamentaba todo, que se arrepentía de sus errores, pero lo más impactante no fue eso. No solo decía que lo sentía, sino que mencionaba que quería que nos viéramos de nuevo y que todavía tenía la llave de mi departamento. Todavía tenía la llave. Era la misma llave que yo había olvidado por completo que tenía. Sentí que el estómago se me hundía. Ya había cambiado las cerraduras una vez cuando todo esto empezó, pero ni siquiera se me había pasado por la cabeza que Sara todavía creyera que tenía acceso a mi casa. Me levanté de inmediato, revisé las cerraduras otra vez y empecé a pensar qué hacer a continuación. Pero eso no era todo. La carta no era solo una disculpa. Básicamente estaba trazando un plan para que empezáramos de nuevo. Decía que había estado hablando con su mamá sobre la idea de ir a terapia de pareja y que, si tan solo nos viéramos en persona y habláramos, podríamos solucionar todo. En este punto, más que molesto, estaba indignado. Después de bloquearme, desaparecer por semanas, mandar a toda su familia tras de mí y encima actuar como si yo fuera el que tenía que arreglar las cosas, ¿de verdad pensaba que esto era una buena idea? No lo podía creer. Pero la cosa se ponía peor. Hacia el final de la carta, mencionó que ya había empezado a hacer arreglos para que fuéramos a terapia. Ni siquiera me preguntó si estaba interesado, simplemente asumió que aceptaría e hizo las citas por su cuenta. No se tomó el tiempo de ver si yo quería, no me consultó en absoluto, solo dio por hecho que yo seguiría su plan. Sentí una rabia indescriptible. No podía creer que después de todo, todavía no entendiera. Seguía intentando controlar la situación, manipulando las cosas a su favor, como si con solo planearlo todo yo fuera a rendirme y aceptar. Así que me senté y le escribí una carta de vuelta. Si ella quería jugar al viejo truco de enviarse cartas, lo haríamos por última vez, pero esta vez iba a dejar las cosas claras. Le dije sin rodeos que lo nuestro se había acabado. No habría terapia, no habría segundas oportunidades, no habría encuentros para hablar. También le pedí que devolviera la llave, aunque ya había cambiado las cerraduras otra vez, y que siguiera adelante, porque yo ya lo había hecho. Mandé la carta y me sentí bastante bien cerrando ese capítulo de una vez por todas. Pensé que con eso todo quedaría terminado. Pero no. Una semana después, me llegó otra carta de ella. Esta vez era mucho más corta. No discutía ni intentaba convencerme de ir a terapia. Solo decía que entendía mi postura, pero que aún así creía que deberíamos hablar. Y luego escribió algo que realmente me inquietó. Dijo que había pasado por mi departamento un par de veces y notó que no estaba en casa. No explicó por qué había estado conduciendo por ahí ni qué estaba haciendo, pero el simple hecho de que estuviera vigilándome así me puso los pelos de punta. Sabía que tenía que hacer algo más drástico. No iba a permitir que esto se convirtiera en una situación de acoso. Llamé a mi arrendador y le pregunté sobre la posibilidad de aumentar la seguridad, tal vez incluso instalar cámaras. Ya no estaba jugando. Y justo cuando pensé que las cosas no podían volverse más extrañas, recibí una llamada de mi mamá. Ella sabía todo lo que había pasado y me había apoyado mucho durante todo este proceso, pero me llamó para decirme que Sara la había visitado. Se había presentado en su casa sin previo aviso, queriendo hablar sobre nosotros. Casi se me cayó el teléfono cuando me lo dijo.
Sara había ido hasta la casa de mi mamá para intentar convencerla de que me hiciera recapacitar y volviera con ella. Estaba furioso. No solo estaba cruzando todos los límites conmigo, sino que ahora también estaba involucrando a mi familia, tratando de manipular la situación a través de ellos. Mi mamá, que tiene un corazón enorme, no cayó en el juego. Le dijo a Sara que yo ya había tomado mi decisión y que necesitaba respetarla. Sara, al parecer, se puso emocional y empezó a llorar, pero mi mamá no cedió. Le dejó claro que era momento de seguir adelante. Después de esa llamada, entendí que tenía que dar un último paso para terminar con esto de una vez por todas. Presenté una orden de restricción. No quería hacerlo, pero sentía que no tenía otra opción. Sara se estaba acercando demasiado, y necesitaba proteger mi espacio y a mi familia. Cuando le entregaron los documentos, finalmente se rindió. No más cartas, no más visitas, nada. Era como si por fin hubiera entendido el mensaje. No me sentí bien por haber tenido que llegar a ese punto, pero supe que era lo correcto. Y, sinceramente, después de todo lo que pasó, aprendí mucho sobre mí mismo. Aprendí que está bien defender mis límites, incluso cuando otros no quieren respetarlos. Aprendí que no le debo a nadie oportunidades infinitas, especialmente cuando han roto mi confianza. Y, lo más importante, aprendí que seguir adelante no se trata solo de alejarse, sino de proteger mi paz y mi futuro. Así que sí, así terminó todo Reddit. Finalmente estoy libre de todo el drama y avanzando con mi vida. No fue fácil, pero lo superé, y ahora solo me enfoco en lo que viene. No más mirar atrás. Gracias a todos por sus comentarios y mensajes, han sido de mucha ayuda y me he reído con algunos comentarios, en verdad gracias. Gracias por ver, si aún no te has suscrito suscríbete a mi canal de YouTube para más historias como esta.